Ahora queda con ustedes, el hermano Rafael Salinas, en la exposición de la palabra de Dios. Y seguimos hablando acerca de los pensamientos. Y estamos en la parte 3. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Y viene la pregunta, ¿eres lo que piensas? ¿Eres lo que piensas? ¿Eres lo que piensas? ¿Somos lo que pensamos? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Venimos hablando acerca de este tema que tiene muchísimo que ver con la vida cristiana, porque de la manera como cuidamos nuestros pensamientos y tenemos esa higiene mental, ¿verdad? Una higiene mental, es una limpieza en los pensamientos. Si usted se ha dado cuenta, la sociedad de nuestros días carece de todo eso. Y usted ve que la gente toma decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque hay todo un conjunto, un cúmulo de ideas que proliferan en su mente. Y muchas de esas ideas lo que determinan, de hecho, porque es así, es la conducta de la persona. Entonces usted se da cuenta cómo la persona en base a sus ideas hasta hace locuras. Nuestra sociedad misma, con el conjunto de sus filosofías y doctrinas, introduce en los seres humanos esos pensamientos, esos paradigmas, esas fortalezas de pensamiento, estructuras mentales que se incorporan en la mente. Y es que los seres humanos somos fácilmente influenciables cuando no tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Y la capacidad de crecer en la higiene mental, en la salud de nuestra mente, no es opcional, sino que debería ser una obligación en el creyente. Pero es a voluntad. Uno decide si quiere tener pensamientos buenos y uno decide si quiere tener pensamientos malos. Uno decide si se vincula con las cosas de Dios, orando, meditando en la palabra de Dios, y la mente empieza a ser sanada, porque esta palabra es medicina para el alma, la palabra de Dios. Va cambiando la manera como pensamos, cómo estructuramos las ideas, cómo se generan esos pensamientos que en nosotros fluyen en cuanto a la interacción con los demás, ¿verdad? Porque cuando uno no está lleno de Dios, ¿qué pasa? Uno puede odiar a las otras personas, ¿no? Uno está en la casa con la familia, el esposo odia a la esposa odia a los hijos, al esposo. Y eso sucede a diario porque está ausente Dios en la vida de las personas. Y cuando está Dios ausente en la vida de las personas, entonces esos pensamientos son como en la gráfica que usted ve, sale humo de la mente de las personas. Y detrás de toda esta desgracia, de todo ese escenario de desgracia y de miseria humana, ¿quién está? Está Satanás, el maligno. Y hoy vamos a hablar de su accionar en la mente de un no creyente y de un creyente. Ojalá que el tiempo nos dé para llegar a todo ese interín, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver esto. Yo estoy ahorita predicando y me distraigo con los mensajitos ahorita, pero después lo vamos a ver, por favor. Y a lo que voy es esto. A lo que voy es esto. Los pensamientos logran determinar nuestra conducta, logran que nosotros nos enfocamos para las cosas buenas o nos enfocamos para las cosas malas. Sin Dios, sencillamente nuestro pensamiento está lleno de tinieblas, de cosas que no ayudan a la persona. Por eso es que usted ve a mucha gente que está mal verdaderamente. Y cuando uno habla con ellos, empieza entonces a fluir lo que está en su corazón, lo que está en su mente, lo que está en su vida.
Es muy triste, queridos hermanos, es muy triste ver la realidad de nuestros días, ver la situación de cómo vive la gente, a razón de sus pensamientos, a razón de lo que fluye en su mente. Hoy día vamos a ver esto. El domingo pasado vimos cómo es que la naturaleza adánica es la que fluye e influye en nosotros y también configura la manera de pensar de nosotros. Y vemos cómo vimos a la luz de la Biblia, en la epístola de Santiago, cómo se configuraba ese proceso del pecado, ¿verdad? Cómo es toda una estructura de situaciones, de eventos y de hechos que dentro de nuestro espíritu y después yendo al alma van a determinar incluso cómo va a ser la acción que tomemos. Esa acción que a la larga después determina por qué. Determina en una situación que es contraria a lo que la Biblia dice. Y veíamos que los efectos letales en un creyente es que rompe su comunión con Dios. Ya está el estorbo del pecado en medio. Y el creyente, ¿qué tiene que hacer? Motivado por el accionar del Espíritu Santo, tiene que buscar el perdón de Dios y restablecer su comunión con el Señor. Es retirado el obstáculo del pecado, porque en el Señor Jesús tenemos perdón de pecado. Y se restablece. Pero en el no creyente, cada pecado que hace, cada cosa es como un acumulativo. En él acentúa más y manifiesta más que su destino es la condenación, que está caminando a la condenación. Y su vida se convierte en una vida dolorosa, una vida miserable, en términos espirituales, en términos de alma. Veíamos por qué mucha gente va a los psicólogos y después termina en los psiquiatras, porque no hay paz en los pensamientos. Hay gente que vive con pensamientos que son realmente como martillos, pensamientos que están ahí, y todos los días y son obsesivos. Gente que está bajo mucho estrés y el pensamiento es obsesivo en su mente, la preocupación, el qué va a hacer, el qué va a decir, el cómo va a ser, se convierte en eso. Entonces ahí es donde uno necesita de Dios, requiere de Dios. Y hoy día vamos a hablar acerca del accionar del maligno, del accionar de Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cómo es que él ataca la mente? Ataca su mente, ataca mi mente, en la menor oportunidad que nosotros le demos. Satanás es astuto, es mentiroso. Él es un estratega del mal. Él es un general de las tinieblas, un príncipe de las tinieblas. Entonces lo primero que hace en la persona que no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador es bombardearlo de pensamientos, ¿no? Empieza a dominar su mente. Su intelecto lo empieza a entenebrecer. Por eso que usted ve a muchísima gente que se refugia en drogas, en alcohol, en sexo ilícito. Gente que está repleta de taras emocionales, de prejuicios emocionales, ahí los tiene, prejuicios que tiene, paradigmas mentales. Y eso es la parte que manifiestan ellos. Pero cuando uno se adentra a su interior, va a encontrar esto que vemos en la gráfica, pensamientos que le bombardean en la mente, que le dice, eres una persona terrible, eres una persona que no hay valía para ti, tú no sirves, a Dios no le importas, tú no vales nada, nunca vas a dejar de sufrir, esa cosa que pasa siempre pasará así, y siempre serás así, y siempre volverás a eso, no hay esperanza para ti. Y entonces la persona esos pensamientos los va asimilando y va programando su mente. Y va en su mente escribiendo esas palabras, esos paradigmas, esas leyes mentales. No puedo. Y no puedo. Y siempre la frase esa, no puedo, está. Tienen que buscar a Dios y dice, no puedo. Tienen que hacer el bien y dice, no puedo. Tienen que enfrentar un reto laboral y dice, no puedo. Todo es no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque en la mente, el diablo, conociendo cómo son emocionalmente, sabiendo que no tienen a Dios, inscribe esos parámetros
coloca esos pensamientos en la mente de la persona. Y la persona se amolda a esos conceptos. No puedo, nada me sale bien. ¿Qué me sale bien? Nada, siempre estoy fracasando. Nunca seré feliz. ¿Ha escuchado a gente que dice eso? Y todo eso es por la ausencia de Dios en su vida y el accionar de Satanás en su mente. Y la gente vive así. Algunos le entran a la cuestión de la edad, ¿no? Estoy vieja, estoy viejo, ya cuántos años tengo, ¿qué será de mí? Pobrecito de mí. En todo momento el diablo está siempre buscando cómo dañar, cómo destruir la mente de las personas. ¿Por qué cree usted que los medios de comunicación masiva están en manos de gente que es abiertamente diabólica y abiertamente satánica? Porque a Satanás le interesa mucho lo que tú piensas. Porque a través de la mente él puede manipularte si te siembra ideas, si te siembra temores, si te siembra paranoia, entonces te domina. Y si eso se colectiviza, entonces mucho mejor. Satanás anda preparando su escenario para el advenimiento del anticristo. Y él necesita tener una sociedad de mediocres, una sociedad de pusilánimes mentales para él poder manejar a través de sus peones, de sus controladores de almas. Porque hay controladores de almas, hay controladores de pensamiento. Gente que está atormentada por su vida y por sus propios pensamientos que les carcomen, entonces se encuentran refugio ¿dónde? O en los gurús de este tiempo moderno a través de noticias y expertos y toda una parafernalia pseudocientífica, o a través de vicios, de gente que les provee drogas, de gente que les provee alcohol, de gente que les provee cosas ilícitas, aberraciones, perversiones. ¿Por qué cree que va un hombre que está casado va y busca prostitutas? Porque en sus pensamientos todos entenebrecidos por el pecado. Hay una premisa tal vez que es el disfrute netamente carnal. Y es tanta la iniquidad que en él prima que él abiertamente deja a la esposa, expone a la esposa a enfermedades y se va y se involucra con mujeres de mal vivir. Y si usted se da cuenta, esta sociedad ha normalizado eso. Entonces la mente de las personas está impregnada de nociones que vienen desde la misma mente del príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Y regresando al día a día, a lo más que casi se ve a diario en las personas, es esto que vemos en la gráfica también, el no puedo, el clásico no puedo, el todos me observan. ¿Ha visto usted que hay gente que cree que todo el mundo le observa? Y esos pensamientos están ahí, los marcan desde la adolescencia, desde la niñez, adolescencia, juventud. Está casado, casada, sigue con eso. Es abuelo, abuela, sigue con eso. Gente que se ha programado mentalmente y viven de espaldas a Dios, porque el príncipe de las tinieblas, el diablo, está siempre accionando para que esas personas no puedan llegar a los pies de Cristo y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Satanás opera de esa manera. Por eso es que la Biblia en 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué es eso de cegar el entendimiento? Es que operó en la mentalidad, en los pensamientos de los incrédulos. Él hace una operación mental. Repleta la mente de la persona de pensamientos que lo único que hacen es meterlos más en el foso de la angustia, de la depresión, de la tristeza, de la autodestrucción, de la baja autoestima, de las cosas pecaminosas, de las cosas viles, exacerbar la naturaleza caída del hombre. Y no permite que esa persona pueda mirar a Jesucristo, a su Señor y su Salvador. Porque Él actúa, ciega el entendimiento.
Ese es parte de su obrar, eso es parte de su ataque a la mente de los seres humanos. Y en especial a la mente del hombre natural. Por eso usted va y le habla el evangelio a una persona y común y corriente que usted sabe que no es creyente y abiertamente le dice que no le entiende o no le provoca leer o no pasa nada con ella o no siente nada. Y bueno, no se trata de sentir porque es por fe, pero sencillamente no pasa nada. O sea, no es vida esta palabra para ellos. Y pueden conocerla, pueden ser exégetas, hermeneutas, y pueden ser hasta apologetas, o pueden ser hasta teólogos, pero si no han nacido de nuevo, esto es letra. Sencillamente es letra, pero no es vida y letra. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás opera con mucha astucia en la mente del ser humano. Y él, sabiendo eso, entonces, en ocasiones aparta a las personas de la realidad, porque esa es otra de sus estrategias cuando ataca la mente de la persona. Los aparta de la realidad, los mete en una burbuja, donde están ahí ensimismados, donde ya no miran lo de afuera, lo que les rodea, se autoengañan y si aún siendo creyentes los puede marear y engañar y confundir. Y hace que pierdan la vista en las cosas de Dios para que solamente se enfoquen en las cosas materiales. En el hombre natural los termina por encapsular en sus miserias emocionales, mentales, sentimientos, traumas. Ahí los encapsula, ahí los mete. Y esto, hermanos, lo vemos hasta en las cuestiones de la política. Gente, líderes mesiánicos que aparecen en la política y están apareciendo en estos días. Personas que no tienen temor de Dios, pero aparecen como los salvadores, ¿no? Entonces las personas que están con toda una vida con problemas y que las cuestiones también del medio ambiente influyen, no hay dinero, la sociedad está mal, el gobierno está mal, la nación es un caos. Todo eso va metiéndose en la mente. Y entonces la persona empieza a desarrollar todo eso, ¿no? Empieza a desarrollar esos pensamientos, establece un filtro de pensamientos. Si alguien le dice algo, dice, no, eso yo no lo asumo porque o es no es para mí, no es para mi tiempo, yo soy joven y no, esas son tonterías. Que me hable de la Biblia son tonterías. La Biblia es una leyenda. Pero si tú le hablas del Dalai Lama, le hablas de cualquier hijo de las tinieblas, cualquier filósofo que se murió y está en el infierno, eso sí, lo pasa. Porque su mente está activada para hacer eso. Filtran las cosas de Dios, las desechan y asumen lo malo de este mundo. Asumen sus propias ideas. No, es como yo pienso, es como yo creo, así es. Están en el error, están fracasando continuamente y siguen haciendo lo mismo. Y siguen haciendo lo mismo. Y siempre están a la defensiva, siempre están yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, o buscan pleito. Eso es lo clásico que usted ve en las personas que están repletas de ese fastidio por la vida, por la de ellas mismas y la de los demás. Pleitos. Donde van es pleito, donde van es ahí empiezan el pleito, el chisme, la calumnia, la difamación, destruyen todo. Porque es la mente que incendiada por el maligno los impulsa a eso y ellos se acostumbran a ese estilo de vida. En otros le da el efecto de ser perfeccionista. Usted ha visto a la gente que no, son perfeccionistas o amantes, digamos, del detallismo, ¿sí? En especial las damas del Señor les dio esa cualidad de ser detallista. A los varones no vamos mucho al detalle porque nuestra visión, el Señor nos dio, es más de protección, de seguridad y de practicidad para las cosas, por los roles que Dios nos ha dado.
Pero esto se ve mucho en las damas, ¿no? El perfeccionismo a ultranza. Usted ve a gente que cuando estuvieron en estos tiempos, en toda esta parafernalia que había, se echaban litros de alcohol en la mano, ¿no? Litros se polveaban de alcohol, echaban por todos lados, en las casas. Mucha gente ha quedado así. Rocian todo, limpian todo. Es una cosa que no quieren que nada en la casa tenga, pero ni una cosa que esté mal ahí. Es bueno la limpieza, pero eso, ¿por qué esa obsesión? ¿Por qué ese carácter compulsivo de ir y lavarse las manos a cada instante, de echarse alcohol? Eso obedece a otras razones. Son perfeccionistas, detallistas y exageran las cosas. Porque la mente es la que está funcionando mal. Porque tal vez desde la niñez el papá, la mamá, o la maltrataban o la sometieron a un estricto tratamiento de como si fuera un ejército, o de una total y continua competencia con otros, de manera tal que va creciendo, va avanzando en la vida y se configuran esos pensamientos. Así vive la gente de este día. Y Satanás, que es astuto, empieza a trabajar en la mente de las personas. Yo he conocido a gente que no iba en taxis porque quería caminar, porque decía, no, si yo voy en el taxi seguro que alguien dejó ahí algo y voy a pescar una enfermedad. Caminaba, prefería caminar 5 o 6 kilómetros. Conversábamos y se estaba echando los litros de alcohol. Y una persona que en todo estaba mirando esto y mirando el otro, de tal manera que los compañeros de trabajo se aburrían de trabajar con esa persona. Entonces cuando la dejaban, entonces venía el llanto, venía las lágrimas y venía todo el dolor y empezaba a revivir las emociones del ayer. ¿Por qué? Los pensamientos dañados. Y el príncipe de las tinieblas ahí lanzándole, tú no vales nada, ves cómo tú no sirves, ves cómo no te aman, ves cómo ninguno te quiere, ves cómo para ellos eres aburrido, ves cómo para ellos te detestan. Satanás astuto trabajando en la mente del ser humano. Y cuando la persona está sin Dios, no entiende esas cosas. Cuando uno pierde el enfoque en las cosas de Dios y se enfoca en las cosas meramente humanas, entonces uno se convierte en un oponente a las cosas de Dios. Eso es lo que le pasó a Pedro, Mateo 16, 23, 24. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. En el original es diablo, es decir, tú que te opones a mí. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque así el diablo actúa en la mente de los hombres. Nos desenfoca. En el hombre natural está totalmente desenfocado de las cosas de Dios y solo se enfoca en lo material. Por eso es que usted ve que ahí viven ellos, en lo material. Todo es lo material. El dinero es su seguridad, los contactos con los amigos es su seguridad, los cargos son su seguridad, las cuestiones académicas son seguridad, pero cuando todo eso que es material y es finito y está en la dimensión de los hombres se destruye, entonces ahí viene el caos y algunos terminan hasta por suicidarse. En el Hijo de Dios, no. ¿Dónde está el enfoque? En las cosas de Dios. Por eso es que para nosotros, cuando tenemos que enfrentar situaciones que son fuertes, que son adversas para nuestra vida, ¿a quién acudimos? ¿A dónde corremos? Por eso es que siempre digo, ¿a dónde debe acudir usted? Al Señor. Ahí uno derrama las lágrimas. Ahí uno le pide, Señor, te pido por mi hijo, por mi hija, ten misericordia. Ayúdalo, ayúdame, Señor, ayuda a mi hogar, ayuda a mi casa. Yo no puedo solo, me confundo, me equivoco, Señor, pero tú sí puedes. Te ruego, Padre mío, ayúdame. Esa es la oración. Entonces aquí Pedro, cuando le dice al Señor Jesucristo en versículos antes, en este mismo capítulo 16 del Evangelio de Mateo, le dice, Señor, que no te acontezca esto, porque el Señor está diciendo que va a ir a la cruz del Calvario. Pero él seguro, sembrado por pensamientos que venían de Satanás, y exacerbando también su propia naturaleza, él
¿Qué miró Pedro? Pedro no miró lo espiritual, la tremenda obra que iba a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No, él miró en términos humanos. El Señor va a sufrir, el Señor le va a doler los clavos, la lanza, que lo crucifiquen, que lo maten ahí. Claro, algunos dirían, pero si Pedro quería que no le pasara ningún daño físico al Señor. Claro, porque el enfoque era meramente humano. Y así somos nosotros. Por eso es cuando nos enfocamos en las cosas humanas, entonces ahí Satanás aprovecha. Este mensaje para los creyentes. Cuando tú, creyente hijo de Dios, te enfocas en las cosas meramente humanas, en la dimensión de esto que vemos, que tocamos, que olemos, que sentimos, entonces tenemos ahí muy grandes probabilidades de fracasar. Porque nos desenfocamos del Señor y queremos que todo se resuelva en base a lo material. No. Dios no resuelve las cosas en base a lo material, sino de acuerdo a su voluntad. Pedro tenía la buena intención, Señor, que no te pase esto, porque no vayas a sufrir. Pero el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque estás tratando de pasarme tus pensamientos, Pedro, a mí, en mi condición de hombre también, para que yo diga y me ponga a pensar, pero ¿para qué voy a ir a la cruz del Calvario si me va a doler en este cuerpo físico que le dolía al Señor Jesús? Porque estaba como hombre, no descendiente de Adán ni de María, sino concebido en el útero de María por el obrar del Espíritu Santo. Ahí no tenía nada que ver María ni José. Entonces Pedro le estaba lanzando estos pensamientos al Señor Jesús. Y el Señor Jesús activando ese discernimiento espiritual. Porque él estaba ahí como todo hombre, como Dios, pero bajo el estado de hombre dependía del Espíritu Santo, dándonos el ejemplo que también nosotros podemos depender del Espíritu Santo. Él discernió inmediatamente quién estaba detrás de Pedro y de dónde Pedro estaba saliendo con ese cuento de que, Señor, no te pase esto, no vayas a la cruz, que no te pase lo otro. Algún hermanito que está mirando el enfoque humano hubiera dicho, pero Señor Jesús, qué malo que eres, ¿no ves que te está buscando el bien? Claro, porque el enfoque es material, es humano, no es espiritual. Ellos no veían la trascendencia del ministerio del Señor Jesucristo y su culminación en la cruz del Calvario. Ellos no veían esa trascendencia, ellos estaban en lo material porque comían, veían las señales, veían los prodigios, había bastante pescado para comer, bastante pan para comer. Y milagros y muchas cosas que el Señor Jesucristo hizo. Pero entonces algunos de ellos empezaban a perder el enfoque en lo material, porque ellos esperaban el Mesías estableciendo un reino físico, pero el Señor venía a salvar a la humanidad. ¡Aleluya! El enfoque era diferente. Pero Pedro, dejándose llevar por su carne y por Satanás, el Señor lo reprenda. Le lanza estas palabras al Señor Jesús. Y el Señor Jesús tiene que decirle, oye Pedrito, ¿qué pasa? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Intentas pasarme tus pensamientos, tus paradigmas, tu visión de las cosas a mí. Apártate de mí. Y el Señor tiene que decir, entonces Jesús dijo a sus discípulos, porque ahí le puso el alto a Pedro, y le dijo a los demás, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere llamarse mi discípulo, y esa es palabra también para nosotros, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere llamarse mi seguidor, mi discípulo, mi sirviente, entonces niéguese a sí mismo. Desarticula tus pensamientos, porque el sí mismo en su interior, en su intimidad, es el conjunto pues de nuestra mentalidad, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que negarnos a sí mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestras ideas. Tenemos que mudarlas por las ideas de Dios, por lo que la Biblia dice. Por eso es que montones de creyentes fracasan, porque el enfoque no es Dios. El enfoque no son las cosas de Dios, sino el enfoque es lo material. Entonces, cuando viene esa situación, ¿qué pasa? Viene el fracaso, de hecho. Hay una alta probabilidad, si no es totalmente la probabilidad de fracasar. Entonces el Señor, viendo la situación de que Pedro le había salido con esta historia, les dice a todos, ¿saben qué, muchachos? El que quiere venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo y va a tomar su cruz y me sigue.
Es decir, vendrán momentos de aflicción, vendrán momentos donde tendrás que ser confrontado en tu fe. Pero tu enfoque tiene que estar en mí, no en lo material. Mientras más me miras a mí, más tienes salud en tu mente. El tiempo se nos está pasando volando y este tema emocionante. Y Satanás entonces opera en la mente de las personas. Obra. Satanás influye en sus pensamientos. ¿Para qué? Para que la persona no vea su mortandad espiritual. La persona no se da cuenta. Otra de las tácticas de Satanás es venir y extraer de la mente del individuo todo lo que tenga que ver con Dios. Mateo 4, 14 y 15 que dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Está hablando de la parábola del sembrador. El Señor Jesús aquí va a dar la interpretación, el significado de esta parábola. En Marcos 4, 14 y 15 dice, el sembrador es el que siembra la palabra, el predicador, el evangelista, el pastor, el maestro de Biblia. Y estos son los de junto al camino, o sea, las personas que tienen acceso a eso. En quienes se siembra la palabra, se lanza el mensaje bíblico, la palabra de Dios. Pero después que la oyen, o sea, después que reciben esa palabra de Dios, ese pensamiento, ese conjunto de ideas, enseguida, en ese instante viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Porque él sabe que la Biblia sana la mente del hombre, sana los pensamientos y sobre todo trae salvación y vida eterna, porque habla del Cristo de la gloria, habla del sacrificio perfecto, aleluya, del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces cuando uno viene y habla del evangelio de una persona, esas palabras vienen y llegan a su mente. Pero inmediatamente Satanás viene y siembra él también sus pensamientos con el fin de quitar esa palabra que se sembró de ahí. Ese quitar significa una acción, una operación directa del maligno a través de, porque como él no es omnipresente, a través de sus ángeles caídos o demonios. Entonces, cuando viene esta palabra, luego empiezan esos pensamientos. No, pero ¿qué vas a estar creyendo en esas cosas? No, el psicólogo te ha dicho que un par de pastillas y ya estás bien. No. Anda a tu terapia de yoga, haz tus meditaciones. Ahora está de moda eso, meditar, dicen, ¿no? Hasta en los colegios. Meditar. Yo voy a hablar con una profesora que está mandando por ahí, en el colegio donde están mis hijos, meditar. Quiero que me diga qué significa eso de meditar. Ahí va a ver. Entonces eso, meditar, claro, porque tiene una connotación espiritual, yoga, pero no ven el trasfondo de lo que está pasando en la persona, del estado de decadencia mental, que es producto de ¿qué? De heridas en el alma, de pecados escondidos, de hierros, de traumas. Lo que necesita esa persona es Dios. Lo que se necesita esa persona es a Cristo y su sagrado evangelio. Pero viene Satanás inmediatamente y quita todos esos pensamientos. No, ¿qué vas a creer? No, pero si tú puedes tú solo, anda al psicólogo, ahí el psicólogo te va a ayudar. Y nosotros damos gracias a Dios por los psicólogos cristianos. Pero el tema llega hasta el alma. La cuestión es espiritual. Entonces Satanás actúa en la mente del ser humano para alejarlo de las cosas del Señor. Y así lo dice la Biblia. En Lucas 8, 11 y 12 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia. Y lo de juntos al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Por eso es que nosotros tenemos que orar con mucho énfasis por nuestros familiares que están perdidos, extraviados y que van camino hacia el infierno. Porque nosotros les predicamos y Satanás viene inmediatamente y saca esa palabra. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Ahí entra a tallar el Espíritu de Dios. Él es el que convence, lo hemos estudiado el jueves. Él es el que convence de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Él.
Él es el que convence. No es que nosotros lo vamos a atar a Satanás, como dicen por ahí unas falsas doctrinas dominionistas. No, es el Señor quien usa nuestra vida. Y al predicador, y al pastor, al evangelista, al maestro, al hermano en la fe. Usa. Y la persona entonces puede creer porque interviene el Espíritu Santo y le dice: diablo, tú no metes tu mano en esta mente. No metes pensamientos en esta mente. Hoy es el día. Hoy Jesucristo está llamándolo en el sepulcro, está parado en la puerta del sepulcro de su vida y hoy va a salir de la tumba. Eso es lo que pasó con usted y conmigo. Por eso todas estas cosas están conectadas con la salvación. Se da cuenta cómo es linda la Biblia. Todo está integrada. Y en Mateo 13, 19, hablando de esto, el Señor que dice: cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio, y no la entiende, porque eso es lo que pasa, hermanos, por eso es bueno leer toda la Biblia, porque la Biblia te dice qué es lo que pasa en esa realidad espiritual. Dice que cuando alguno llega, tiene acceso a la palabra de Dios y no la entiende, no la comprende. ¿Por qué? Porque en su naturaleza no la entiende. No la puede entender, porque si la llega a entender, entonces es porque el Espíritu Santo está obrando. Si la llega a entender es porque el Espíritu de Dios está obrando. Eso lo ha visto usted en su vida, en mi vida. Yo recuerdo mucho antes de que ser asido por la gracia de Dios y que el Señor me haya llevado a los pies de Cristo. Yo sabía de la Biblia, conocía de la Biblia, pero como siempre lo digo, intelectualmente. Pensaba y creía dentro del contexto religioso donde yo había sido criado. Pensaba que así eso era. Pero la Biblia estaba ahí. Y para mí la leía y todo, pero no era vida hasta que un día escuché a un hombre predicar. Siempre había leído la Biblia y todo eso, pero incluso había visto algún predicador bíblico, escuchado, pero ese día entendí lo que decía el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Seguramente Satanás quería venir de nuevo como siempre a sacar el Evangelio de mi mente, pero el Espíritu Santo intervino en esa hora. Intervino. Y seguramente le dijo: ¿sabes qué, diablo? Hoy no metes tu mano en esa mente. Hoy día lo voy a sacar de la tumba donde está metido, donde a causa de su pecado y por el accionar tuyo está metido. Hoy día no le ciegas el entendimiento. Hoy día le resplandece la luz del Evangelio. Apártate, diablo. Y Satanás se tuvo que ir. Los ángeles caídos se tuvieron que ir. Los demonios se tuvieron que ir. Y el Espíritu Santo empezó a convencerme de pecado. Era pecador, soy pecador. De justicia. Necesitaba creer en mi Señor, en mi Salvador, para ser perdonado y que la justicia de Dios sea satisfecha. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesito eso. Me di cuenta que necesitaba de Cristo. Me di cuenta que estaba mal, extraviado, estaba perdido, que si me moría en esa hora me iba al infierno. Por primera vez tuve en cuenta lo que significaba el infierno, la perdición de mi alma. Me di cuenta que no solamente era todo esto, la vida del ser humano, sino que había una vida más allá después de la muerte, que el existir del ser humano, la cuestión de la vida en este mundo material es solamente la pequeña parte, una pequeña parte de un todo eternal. Y entendí que necesitaba de Cristo. Me convenció. Seguramente Satanás lo mismo quiso hacer en usted el día que fue salvo. El día que fue salvo. Venía de nuevo a tomar su mente y a sacar las cosas de Dios de su mente. Pero ¿qué es lo que pasó ese día? Usted entendió. Dice en Mateo 13, 19 que no la entiende. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, los pensamientos. Los arrebata, los saca. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace Satanás, que el Señor lo arrepienta. Pero y creo que podemos llegar hasta 2 diapositivas más, esto es lo que Satanás ha hecho desde que el hombre ha sido creado. Esto, esa argucia,
A Satanás le interesa lo que tú piensas, le interesa tu mente. Él no puede estar en todo lugar, porque Él no es omnipresente, pero a través de sus ángeles caídos, a través de sus demonios, a través de los espíritus inmundos, a Él sí le interesa lo que tú piensas. Por eso es que te bombardea con tu Netflix, con tu HBO, con tu Disney, con tu no sé qué cuántas cadenas de televisión hay. A Él te bombardea con tus noticieros, a tus noticieros favoritos, CNN, no sé qué más, las cadenas. Ahí le gusta, ahí le encanta, porque ahí te tiene, pues, ahí te va bombardeando. Y si eres creyente y no tienes fe en el Señor porque estás enfocado en las cosas de este mundo como Pedro, te estás haciendo un opositor, es decir, un diablo, no un demonio, no un espíritu inmundo, no un ángel caído, no un siervo de las tinieblas, pero sí un opositor, porque diablo significa opositor. Porque todo lo enfocas en lo material, entonces tú te dejas llevar por Satanás. Satanás fue astuto. Ahí en Génesis 3, 1 al 19 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, dijo, habló, expresó, trasladó un cúmulo de ideas, un cúmulo de pensamientos, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ese es lo primero que hace Satanás en tu mente. Empieza a cuestionarte la palabra de Dios, empieza a cuestionarte todo lo que Dios ha establecido, empieza a cuestionar todo lo que Dios ha dado para la humanidad. Y nuestra sociedad que ha escuchado la voz de la serpiente, que ha escuchado la voz del dragón, que ha escuchado la voz de Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, ha cuestionado todas las cosas de Dios y hoy vive en la realidad que vive en todo el mundo y sobre todo en Occidente. La desgracia, las carencias, las miserias. Por eso es que él empieza con ese diálogo con la mujer. No fue a buscarlo a Adán, se fue de frente a buscar a la mujer. Y le dice, con que Dios os ha dicho, o sea, como diciendo, oye, ¿qué? ¿Le has creído a Dios, Eva? Hijita, ¿le has creído a Dios? Y la mujer respondió a la serpiente, error de Eva, ponerse a establecer un diálogo con una serpiente. Cuando nosotros vemos que alguien empieza a trasladarnos pensamientos que no están de acuerdo con la Biblia, uno tiene que rechazar en el acto, no tiene que dialogar nada. Por eso siempre le digo, nuestra fe, nuestra doctrina no está a debate, no está a discusión. Nunca yo admito en ninguno de los lugares donde yo esté, cercano a mí, en mi familia o aún por ahí en las redes sociales, nunca admito que alguien me venga a cuestionar mi fe o que quiera poner en debate mi fe. Inmediatamente, ¿qué es lo que hago? Inmediatamente o lo anulo o lo saco. Y así me digan dictador o lo que sea, pero mi fe, la doctrina que he aprendido en base a la Biblia, no está a debate y no está a discusión. No puedo dialogar con las serpientes, no puedo dialogar con los hijos de las serpientes. Eva agarró y le puso el oído inmediatamente. Le respondió. Estableció el contacto. Asumió los pensamientos que venían del maligno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis para que no muráis. ¿Tenía que darle tantos detalles a Satanás? No. Pero le dio todos los detalles. Se acurrucó con el diálogo, lo sintió amigo a Satanás. Y le dijo algo que era verdad. Sí, es cierto, Eva dijo algo que era verdad. Porque Dios había dicho, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. No muráis espiritualmente ni físicamente. Pero como ya estaba establecido el diálogo y como ya había una transmisión de conceptos, de ideas, de un lado hacia el otro, entonces Satanás aprovechó, porque eso es lo que quiere él. Cuando uno le abre una puerta y establece contacto con él, entonces viene toda su basura hacia nuestra mente. Por eso que creyente, tú tienes que tener cuidado con lo que ves. Tienes que tener cuidado incluso con las personas que tú hablas. Si tú vas a predicar, amén, hablas, predicas el evangelio. Pero si tú quieres que empiecen a cuestionar tu fe,
y tú quieres acomodarte y mirar las cosas buenas de la vida en el enfoque de los humanos, fracasas. Eso es lo mismo que hemos hablado de Pedro. Pedro miró las cosas en términos humanos. Y no faltará algún buenista que haya dicho, pero Señor Jesús, Pedro quería lo bueno para ti, Señor, qué malo que eres. No faltará alguno débil de pensamiento y débil de fe que quería justificar seguro a Pedro. Pero el Señor, ¿qué estaba viendo? Lo eternal, lo espiritual, lo trascendente, lo que implicaba la salvación de nuestra alma. Si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, ahora ¿cómo estaríamos nosotros? Por eso es que el Señor se levantó y regañó duramente a todos. Y de paso les dijo a todo el mundo, si alguno quiere venir con estas ideas buenistas, de dársela de bueno, de dársela de muy bueno, un alma de Dios, pienso todo en las cosas de Dios, ay, con la bondad, pero no tomas en cuenta lo que Dios dice en su palabra, entonces te conviertes en un diablo, en un opositor. Cuando uno establece un contacto con las tinieblas, va a pasar lo que le pasó a Eva. Eva le dio todos los detalles, entonces Satanás, viendo, ok, Evita, caíste redondita. Vamos, sigamos conversando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Trasladó las mentiras, ¿verdad? Cuestionamiento ahora sí a lo dicho por Dios. No, Dios es un reverendo mentiroso. Te está diciendo que no moriré. La verdad es que no vas a morir. Te ha dicho que vas a morir, pero yo vengo a decirte la verdad, Evita. No vas a morir. Sino que sabe Dios, o sea, como que Dios actúa por lo bajo las cosas. Como que Dios no es sincero, como que Dios no es transparente en su trato con sus hijos. Hermanos, esto de aquí, lo que dice la Biblia, nos muestra así de manera descarnada el accionar del diablo cuando quiere atacar nuestra mente. Cuestiona. Eva le abrió el primer contacto con él se encarama en ese contacto, llama a Dios mentiroso, llama a Dios desleal y te lo va mandando con una sutileza y una suavidad que Eva no se dio cuenta, porque ya había establecido el contacto con las tinieblas. Abrió la puerta. Y él empieza a decirse con esa suavidad de buenista humano, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo bien el mal. ¿Quién no quiere ser como Dios? Ah, Dios es un desleal, mira. Él no quiere que sean como él, Evita. Evita, no vas a morir. Dale una mordida al fruto. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas que te puedes convertir como Él. Mira, qué malo que es Dios, ¿eh? Apelando a lo humano, apelando a lo material, apelando a lo netamente sensorial, a lo emotivo, a las emociones. ¿Y qué pasó con Eva? Y vio la mujer, porque ya todos los pensamientos, todas las ideas se configuraron en su mente. Y más su carnalidad que empezó a obrar ahí también, la esencia del humano. Estaba libre de pecado en esa hora, pero en el primer contacto estaba corrompiéndose aceleradamente. Ya se estaba gestando la idea, mire, Satanás tuvo la capacidad de malograr una mente pura. Porque Adán y Eva miraban a Dios, estaban sin pecado. Pero el gran error fue ponerse a dialogar con la serpiente. No erréis, dice la Biblia en otro versículo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Satanás es experto en las malas conversaciones para después terminar de corromper las buenas costumbres. Él establece esos primeros contactos. Y Eva vio, ¿no? Vio Eva y dijo, este árbol, qué lindo, qué bonito, qué bello, es bueno para comer, que ese fruto. Y que era agradable a los ojos. La sensación, ¿verdad? Lo meramente humano ya entró por los ojos. Ya entró por lo sensorial. Un experto es el diablo para meternos y enfrascarnos y enfocarnos en lo meramente humano y material.
Y entonces dice que ella, como vio que era bueno para comer y que agradable a los ojos, y árbol codiciable, porque no solamente era la vista y lo sensorial, sino también venía ahora el ego, codiciable para alcanzar sabiduría. Ya estaba contaminada ella, ya toda la tentación estaba establecida, ya estaba pariendo el pecado. Era codiciable para alcanzar sabiduría, ser como Dios, el ego del hombre, hincharse como el pavo real. Yo puedo, yo tengo la fuerza, yo sí sé hacer las cosas a mi manera, yo sí, tú no. El ego del hombre. Codiciable para alcanzar sabiduría, para ser como Dios, desobedeciendo al Padre que les dio todo, desobedeciendo al Padre que los creó, desobedeciendo al Señor que les había entregado toda la creación. Solo por escuchar a esa cochina serpiente, al diablo. Dice la Biblia, y tomó de su fruto y comió, parió el pecado. Pero no contento con ello, lo buscó a Adán, y Adán que era otro también. Y dio también a su marido, el cual también se enfocó en lo material en esa hora. No, si es mi esposa me está dando esto, tengo que hacerlo. Y comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Murieron espiritualmente. Empezó la muerte física, la decadencia, y nos trasladaron toda esa herencia de desobediencia a Dios, esa herencia de esos pensamientos entenebrecidos. Eso es lo que pasa hoy. Y por último, y con esto termino, está muy emocionante esto, pero no podemos seguir más, el tiempo se nos ha pasado. Les dejo con esto. ¿Puede Satanás leer la mente? Hay mucha gente que dice, no, Satanás, no digo ni pienso. Así he escuchado, creyentes, no digo ni pienso, no debe ser que Satanás me lea la mente. Eso pasa porque no conocen la Biblia. Y la respuesta es un no. La respuesta es un no. Satanás no lee la mente de los seres humanos. Primera de Reyes 8:39. Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. De todos, no de uno solo, de todos. Solo tú. Solo tú conoces los pensamientos. Entonces Satanás no le puede leer los pensamientos. Lo que sí él puede hacer es que, como nos conoce y nos tiene tal vez un expediente, digo así, a cada uno de nosotros, sabe cómo somos nosotros, sabe cómo es nuestras cualidades, de cómo actuamos frente a las cosas. Él sí sabe, él sí conoce, sabe quién ora, quién no lee la Biblia, quién sigue a Dios, quién predica, quién cree en Dios. Él sí sabe porque ve en lo exterior, ve el comportamiento. Él sabe muy bien que es importante la cuestión mental, es muy importante la cuestión de los pensamientos, porque sabe que a partir de los pensamientos se gestan las emociones y de ahí vienen las reacciones físicas que van a determinar la conducta, el comportamiento del ser humano. Él sí lo tiene claro. Lo que no tenemos claro a veces somos nosotros. Pero Dios es el único que puede leer los pensamientos. En Daniel 2, 11 y 12 se acuerda de ese relato bíblico donde el rey Nabucodonosor quería que alguien le diga cómo es que había tenido él su sueño. Él no quería decir el sueño, quería que los adivinos, los caldeos y todos los sátrapas le dijeran cómo había sido el sueño. Porque él sabía que si empezaba a hablar, entonces ahí le iban a sacar una interpretación, ¿no? Y por eso es que él le dijo que le dieran el sueño, se lo dijeran y el significado, y si no los iba a matar. Satanás no podía leer los pensamientos de Nabucodonosor. Porque si él hubiera sabido todo eso, le hubiera dicho a los magos, les hubiera revelado, como sí pasó en el caso de Moisés, no tanto en revelación, pero sí Satanás y sus magos pudieron producir de una madera serpientes, porque él tiene esas capacidades en cuanto a manejo de la materia. Pero la serpiente de Moisés devoró a la serpiente de los magos. Hasta ahí finiquitaba su poder. Pues Satanás es limitado.
Es superior a nosotros los humanos, pero no es Dios, porque Él también es un ser creado. Entonces Satanás no puede leer los pensamientos. Él no es omnipresente, pero Dios sí. Ahí en 1 Reyes 8:39 dice que Él conoce los pensamientos de todos los hijos de los hombres. Y en Salmo 139:4 dice, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. El Señor sabe lo que pensamos. En Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iba a entregar. El Señor conocía el interior de las personas, el Señor Jesús, todo Dios y todo hombre. Juan 2:25 dice, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús sabe lo que somos, lo que hay en nosotros. Mateo 9:4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, el Señor conoce lo que pensamos. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y Pedro, sabiendo que el Señor lo sabe todo, le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que sucede. Vamos a quedarnos ahí. Hay más por estudiar de este apasionante tema, pero vamos a quedarnos ahí. Nos hemos pasado bastante tiempo, pero valía la pena. Vamos a orar y vamos a dar por concluido nuestro tiempo y agradecidos al Señor por darnos la oportunidad de estudiar su palabra y ver a la luz de la Biblia estos apasionantes temas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.